¿Hasta cuándo la sombra del prejuicio seguirá persiguiéndonos? ¿Alguna vez has sentido que, sin importar lo alto que llegues, el pasado o los prejuicios de otros, te arrastran de nuevo a un lugar de vulnerabilidad y sospecha, borrando de un plumazo años de esfuerzo y sacrificios? La tarde se desdibujaba sobre Harlem, un lienzo de oro y lavanda pintando los viejos ladrillos de sus fachadas, cada una cicatriz, una historia, un eco de vidas tejidas en la resiliencia. El aire, espeso y cálido, no solo traía consigo el inconfundible aroma a pollo frito de la esquina, ese que se pegaba a la ropa y a la memoria, sino también el dulzón perfume del pan recién horneado que se escapaba de la panadería de la señora Jenkins, una promesa de consuelo en cada bocanada. Y, más allá de todo, como un latido constante del barrio, el lamento melancólico, y, a la vez, vibrante de un saxofón de jazz, se filtraba desde algún club nocturno aún dormido, despertando la vida que Elijah Vance, director del FBI, había aprendido a amar con la devoción de un hijo pródigo, y a proteger con la ferocidad de un guardián. Conducía su sobrio sedán negro, un modelo discreto que se mezclaba con la marea de coches en las calles que conocía como la palma de su mano, cada bache, cada grieta en el asfalto, un recordatorio de su propia historia. Los recuerdos de una infancia humilde, de los inviernos gélidos sin calefacción, y de las risas compartidas bajo el sol de verano, se mezclaban con los susurros de generaciones de lucha, de los gritos silenciados y de la inquebrantable resiliencia que se filtraban por la ventanilla ligeramente abierta. Su mano derecha, con los nudillos apenas blanquecinos por el agarre firme y metódico al volante, no delataba la tormenta interna de responsabilidades que cargaba sobre sus hombros, ni el cansancio apenas perceptible que, como una marea baja, a menudo bullía bajo su superficie imperturbable. No era un cansancio físico, sino el agotamiento del alma que ha luchado batallas invisibles día tras día. Su piel oscura, curtida no solo por el sol de incontables veranos en las canchas de baloncesto del parque, sino también por la experiencia de cada juicio, cada mirada despectiva, cada puerta cerrada que tuvo que abrir a patadas, y su mirada, un pozo profundo de sabiduría tranquila que parecía haber absorbido la luz de 1000 amaneceres y la sombra de 1000 noches, eran el reflejo vivo de un hombre que había escalado montañas enteras de prejuicios, de estereotipos y de expectativas limitantes para llegar a la cima de la aplicación de la ley, un lugar donde pocos de su color o de su origen lograban La soledad de esa cumbre era a menudo ensordecedora, pero él la llevaba con la dignidad de quien sabe que cada paso abrió un camino para los que vendrán después. Pero aquella tarde, mientras el último resplandor del sol se aferraba a los tejados, algo en el aire cambió, una nota disonante en la sinfonía del barrio, una premonición que se arrastraba sigilosamente desde la distancia, prometiendo que la calma estaba a punto de romperse de la manera más inesperada, una interrupción que no solo lo afectaría a él, sino que resonaría en las vidas de muchos otros que, sin saberlo, estaban a punto de ser testigos de una verdad incómoda. Sería este el día en que su propia fortaleza se pondría a prueba de una manera que jamás había anticipado. Elijah Vance no era un hombre cualquiera. Su nombre, sinónimo de integridad y justicia en los círculos más altos del FBI, se pronunciaba con un respeto que se había ganado a pulso, ladrillo a ladrillo, en cada caso resuelto, en cada vida protegida, en cada barrera derribada. Había dedicado su existencia a desmantelar redes de crimen que creían estar por encima de la ley, a dar voz a los silenciados, y a devolver la esperanza a comunidades enteras. Su trayectoria era un faro para muchos jóvenes, especialmente para aquellos que veían en él la prueba viviente de que el origen no dicta el destino, que la perseverancia puede trascender cualquier obstáculo. Miles de personas seguían su trabajo, sus discursos inspiradores, sus decisiones firmes que a menudo marcaban la diferencia entre el caos y la justicia. Y así, mientras la noche envolvía Harlem con su manto de neón y sombras, y Elijah se preparaba para un merecido descanso, la serenidad del momento se hizo añicos de forma abrupta e inoportuna. De repente, las luces estroboscópicas azules y rojas tiñeron el retrovisor de su coche, destellando como un presagio ominoso, disipando la tranquilidad que tanto anhelaba. Un Chevrolet Impala patrulla, con sus faros cegadores, se pegó a su parachoques trasero con una agresividad innecesaria. Un depredador de metal y luz en la oscuridad urbana. El corazón de Elijah, entrenado durante décadas para la calma bajo la presión más extrema, para la templanza en el ojo del huracán, sintió un sutil pero familiar pinchazo, una punzada fría que no era de miedo, sino de una profunda y arraigada resignación. El sonido áspero de la sirena,
que perforaba el aire festivo del barrio como una aguja helada, le recordó la constante vigilancia a la que siempre había estado sometido, la injusticia inherente que, como una sombra persistente, seguía acechando, incluso para alguien en su posición de inmenso poder y respeto. Era la misma melodía de la desigualdad que había escuchado desde niño, solo que ahora sonaba más cercana, más personal. Este incidente, aunque aparentemente menor, era un recordatorio brutal de que su uniforme invisible de director del FBI, su escudo de autoridad, no siempre era suficiente para protegerlo de las corrientes subterráneas de un sistema que, a menudo, parecía diseñado para atrapar a los hombres como él. Era una bofetada helada que lo devolvía a una realidad que creía haber superado, una realidad donde el color de su piel podía ser, en un instante, más relevante que su currículum impecable. La pregunta que flotaba en el aire, densa y sin respuesta, era cuánto tiempo más tendría que soportar esta carga, esta constante amenaza que se cernía sobre cada logro. Comenta de dónde nos asistes y toca en ***, inscribirse *** ahora, es gratis y no te sales del vídeo. La historia de Elijah no era solo la suya, era la historia de innumerables personas que, como él, luchaban diariamente contra barreras invisibles. Y lo que estaba a punto de suceder, en esa calle iluminada por el neón, revelaría una verdad aún más profunda sobre la fragilidad de la justicia en las manos equivocadas. Del vehículo policial, con un chirrido metálico que resonó en el silencio tenso que siguió al cese de la sirena, salió el oficial. Ricardo Rico Morales, un joven con la mandíbula tensa y una insignia tan reluciente que parecía querer compensar su inexperiencia con una autoridad desmedida. Su uniforme, impoluto, contrastaba con la ligera mueca de desdén que se dibujaba en sus labios. Era el tipo de mirada que Elijah había encontrado innumerables veces en su vida, una pared invisible construida de prejuicios y suposiciones. Como un muro de cristal, transparente pero infranqueable, esa mirada repasó su coche, deteniéndose en su rostro con una predeterminación palpable. «Documentos y registros, señor. Una luz trasera está rota», espetó Morales, aunque él ya sabía que ambas luces funcionaban perfectamente. La voz del oficial era cortante, desprovista de la mínima cortesía. Un escalofrío de familiaridad le recorrió la espalda. ¿Sería este encuentro otro eco del pasado que se negaba a desaparecer? Elijah, con una calma que desmentía la indignación que comenzaba a bullir como lava bajo una superficie helada, entregó sus documentos. Su voz, grave y mesurada, respondió con la profesionalidad que había forjado en 1000 batallas, pero la microexpresión de desprecio en el rostro de Morales era inconfundible. La mano del oficial se deslizó por el marco de la ventanilla, una invasión silenciosa y calculada. El aliento de Morales, con un ligero olor a café, rozó la mejilla de Elijah mientras, con una destreza casi imperceptible, deslizaba una pequeña bolsa de plástico con un contenido blanquecino bajo el asiento del conductor. Un movimiento furtivo. Un crujido apenas audible de plástico, que Elijah, con sus sentidos agudizados por años de entrenamiento, detectó de inmediato. El olor químico, sutil pero inconfundible, se mezcló con los aromas del barrio. La trampa estaba puesta. La pregunta era, ¿cómo reaccionaría Elijah ante una incriminación tan descarada? «Salga del vehículo, señor». «Creo que tenemos un problema», dijo Morales, su tono ahora teñido de una falsa sorpresa que a Elijah le resultó tan familiar como el eco de sus propios pasos. Era la obra de teatro que se repetía una y otra vez en las esquinas de Harlem y en las salas de justicia, una coreografía macabra donde los roles ya estaban asignados. La injusticia era tan flagrante, tan descarada, que una rabia helada, pero controlada, comenzaba a solidificarse en el pecho de Elijah. No era solo la humillación personal, era la cruda y brutal confirmación de la injusticia que había combatido toda su vida, ahora golpeando a su puerta con una bofetada descarada. «Este no sabe con quién se está metiendo», pensó Morales, una chispa de triunfo brillando en sus ojos, ajeno a la magnitud del error que estaba cometiendo, convencido de su poder sobre la situación. Reducirlo a un estereotipo racial, a una sospecha infundada a pesar de su trayectoria impecable, era una afrenta que trascendía lo personal. Era una herida abierta en el corazón de la comunidad que él juró proteger. La mirada de Morales era un espejo de todas esas veces que había sido juzgado antes de ser conocido, una condena silenciosa que buscaba borrar años de sacrificio y dedicación con un solo gesto. Elijah sintió el peso de generaciones de lucha en sus hombros, el eco de voces silenciadas que le imploraban que no cediera.
Morales, con una sonrisa de suficiencia que jugaba en sus labios como una serpiente, le arrebató la cartera de la mano con un gesto brusco. El roce de sus dedos fue un escalofrío. La adrenalina de Elisa, siempre bajo control, se agudizó. El oficial comenzó a revisar el contenido, sus movimientos aún llenos de una autoridad arrogante. Cada tarjeta, cada billete, era escrutado con una intensidad que buscaba una confirmación de su prejuicio. Los segundos se estiraban, densos y pesados, mientras el drama silencioso se desarrollaba bajo las luces de neón de Harlem, un escenario donde la verdad estaba a punto de desvelarse. Y entonces, al sacar la identificación principal, sus ojos, antes llenos de esa arrogancia fría y despectiva, se abrieron con una mezcla de incredulidad y un pánico gélido. Como si un rayo lo hubiera alcanzado, su postura se desplomó ligeramente. La insignia dorada, grabada con el título, Director del FBI, brilló bajo la luz de la calle, revelando una verdad que desarticuló por completo su mundo. El silencio que siguió fue denso, tan denso que el eco lejano del saxofón pareció morir en la distancia, dejando solo el latido acelerado de Morales y el aliento contenido de Elisa. La mandíbula de Morales se relajó, su rostro palideció hasta un tono enfermizo, y su mirada, ahora despojada de toda su altivez, se encontró con la de Elijah. Ya no había ira en los ojos del director Vance, sino una determinación gélida y una paciencia agotada. Una mirada que decía, «Te advertí». En ese instante, el joven oficial comprendió que no había atrapado a un simple sospechoso, sino que había tropezado con una fuerza inquebrantable, la misma que había escalado montañas de prejuicios para llegar a la cima de la ley. La colisión entre el poder corrupto y el prejuicio sistémico, encarnado en él mismo, y la integridad inquebrantable de Elijah Vance, había alcanzado su punto álgido. A pesar de la revelación de la insignia, la mano de Morales, aún temblorosa, no soltaba la cartera. El miedo se había apoderado de él, pero un último atisbo de desesperación lo empujó a una acción imprudente. Con un movimiento rápido y torpe, sacó las esposas de su cinturón. El chirrido metálico al cerrarse alrededor de las muñecas de Elijah fue una textura fría y opresiva, un sonido que perforó el aire de la noche. En ese momento, Elijah Vance, el director del FBI, se sintió físicamente acorralado, no por la fuerza de un solo oficial, sino por la sombra persistente de un sistema que aún podía arrastrarlo a sus profundidades, a pesar de su posición. Era el punto de no retorno, el abismo entre la ley y la injusticia personal. Pero en lugar de la esperada explosión de ira, o la revelación inmediata de su autoridad para desmantelar la situación, los ojos de Elijah se posaron en la pequeña bolsa blanquecina bajo su asiento, el olor químico aún persistente. Una decisión, pesada y calculada, tomó forma en su mente. No era el momento de la defensa personal, sino de la justicia a gran escala. Permitir que la farsa continuara, que el joven Morales se hundiera más en su propia red de corrupción, era la única manera de desenmascarar una red más profunda que permitía que oficiales como él operaran impunemente. El chirrido metálico de las esposas, lejos de ser el fin de su lucha, se convirtió en el catalizador de una batalla mucho mayor. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El frío metálico de las esposas se clavaba en sus muñecas, un recordatorio físico de la trampa, de cada mirada condescendiente que había soportado, cada puerta que se le cerró. Pero en lugar de la esperada explosión de ira, una calma gélida lo invadió, la quietud antes de una tormenta de proporciones épicas. Su mirada, que había visto demasiado, se posó de nuevo en la pequeña bolsa blanquecina bajo el asiento, el olor químico, ahora más intenso, la prueba irrefutable de la infamia de Morales. No era un simple arresto, era un cebo, una decisión, pesada como el plomo, se solidificó en su mente. No iba a deshacer la farsa. Iba a permitir que el joven oficial se hundiera más en su propia red de corrupción, porque sólo así podría desenmascarar una red más profunda, que permitía que hombres como Morales operaran impunemente. La humillación personal era un precio ínfimo, un sacrificio necesario, si con ella lograba desmantelar un sistema que oprimía a tantos. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El frío penetrante del metal en sus muñecas le recordaba cada sacrificio, cada mirada de desdén que había soportado para llegar hasta allí. Pero ahora,
Esposado en su propio coche, bajo la mirada triunfal de un joven oficial corrupto, el peso de su insignia parecía insignificante frente a la cruda realidad de la injusticia. La decisión de permitir la farsa, de dejarse arrastrar por el fango de la corrupción que juró combatir, era un trago amargo. Un nudo de impotencia y determinación se apretaba en su estómago, mientras el olor dulzón y artificial de la sustancia bajo el asiento se hacía más presente, la prueba irrefutable de la trampa que ahora debía desenredar desde dentro. Con cada segundo que pasaba, la mente de Elijah, entrenada para la estrategia en los escenarios más hostiles, mapeaba cada posible movimiento, cada ramificación de esta emboscada. Morales, con una confianza renovada que rozaba la imprudencia, comenzó a recitar los derechos de Elijah, su voz resonando con una autoridad que no le correspondía, mientras un segundo oficial, hasta entonces invisible en la penumbra, se acercaba, sus ojos escrutadores añadiendo una capa más de presión a la ya tensa atmósfera. «Este es el pez gordo que he estado esperando», pensó Morales, una sonrisa casi imperceptible asomando en sus labios, convencido de que su audacia le traería el ascenso soñado, sin sospechar que su presa era, en realidad, el cazador silencioso. Mientras lo sacaban de su coche, cada flash de los faros de la patrulla era una punzada, cada mirada de los pocos transeúntes curiosos, una bofetada. La indignidad de la situación se le clavaba en el alma. Por un instante fugaz, el cansancio acumulado de años de lucha, de romper barreras invisibles, amenazó con aplastarlo. ¿De qué ha servido todo?, se preguntó, un susurro de desesperación rozando su mente, al ver su reflejo distorsionado en el metal pulido del coche, reducido a una sombra en la noche. El director del FBI, ahora solo un hombre esposado. Pero entonces, el recuerdo de cada rostro que había protegido, de cada joven que había inspirado, y de la promesa silenciosa que le hizo a su comunidad, parpadeó en su mente como un faro. No era solo él, era la lucha de todos. Enderezó los hombros, la determinación volviendo a encenderse en sus ojos. Esta humillación pública no sería el final, sino el principio de una revelación que sacudiría los cimientos de ese sistema corrupto. Si está sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. El frío cortante del metal se aferraba a sus muñecas, un recordatorio opresivo de la trampa. El rostro de Morales, bañado en el sudor de la desesperación, se acercó al suyo. «Vamos, muévase, al coche», espetó el joven oficial, su voz, un hilo tenso que apenas ocultaba el pánico. El segundo oficial, un hombre corpulento llamado Detective Miller, se mantenía en un silencio inquietante, su mirada fija en Elijah, una mezcla indescifrable de cautela y una sombra de reconocimiento. La luz de los faros de la patrulla parpadeaba, proyectando sombras alargadas que danzaban como fantasmas en el asfalto mojado. Los pocos transeúntes que aún vagaban por las calles nocturnas se detuvieron, sus murmullos como abejas zumbando, sus ojos curiosos y juzgando. La humillación era pública, palpable, una soga invisible que apretaba el cuello de Elijah. Justo cuando Morales intentaba empujarlo con más fuerza, la voz grave y calmada de Elijah rompió el tenso silencio. «Oficial, antes de que cometamos un error irreparable, le sugiero que revise la cámara corporal de su compañero. Y, si me permite, mire más de cerca la evidencia que tan convenientemente apareció bajo mi asiento». La mención de la cámara corporal hizo que Morales se congelara, su sangre se heló. El detective Miller, por su parte, reaccionó con un sobresalto apenas perceptible, su mano instintivamente se llevó a su propio pecho, donde una pequeña luz azul parpadeaba, indicando que su cámara estaba activa y grabando todo desde el inicio de la intervención. Morales, con un tic nervioso en la mandíbula, comprendió el alcance de su error. No solo había incriminado al director del FBI, sino que lo había hecho frente a una cámara que registraba cada uno de sus movimientos, incluido el subrepticio deslizamiento de la bolsa. Un silencio sepulcral cayó sobre la escena, roto solo por el latido frenético del corazón de Morales y el zumbido distante del tráfico. La furia del joven oficial, al verse acorralado, se transformó en una desesperación brutal. Sus ojos, ahora desorbitados, buscaron una salida, un escape de la red que él mismo había tejido. «¿De qué está hablando?», farfulló, su voz temblorosa, intentando mantener la farsa. Pero Elijah no lo dejó. Su mirada, penetrante y serena, era un faro de verdad en la oscuridad. «Sé exactamente lo que hiciste, oficial. Y sé que no estás solo». Esa última frase fue un golpe en el plexo solar de Morales,
quien miró de reojo a Miller, sus ojos suplicantes revelando una complicidad tácita. El detective Miller, que había permanecido impasible, ahora mostró una ligera arruga en la frente, un indicio de su propia consternación. El aire se cargó de una tensión palpable, el peso de la verdad a punto de estallar. Elijah no sintió triunfo, solo una profunda tristeza por la corrupción que había envenenado a los hombres que juraron proteger. Pero también una inquebrantable resolución. La situación, lejos de resolverse con una liberación inmediata, se transformó en una compleja partida de ajedrez. Morales, al borde del colapso, se vio obligado a continuar con el arresto, pero ahora bajo la atenta mirada de su propio compañero, y la certeza de que su acto había sido grabado. La furgoneta de la policía llegó minutos después, su sirena apagada, un vehículo sombrío en la noche. Elijah fue subido a la parte trasera, el metal frío del asiento una nueva celda temporal. Pero esta vez, el encierro era una estrategia, no una condena. La humillación se convirtió en palanca, el prejuicio en prueba. La mesa se había girado, y ahora, Morales, junto con cualquier otro involucrado, estaba en el punto de mira de una investigación mucho más grande, orquestada desde el interior. Mientras las luces de Harlem se desdibujaban en el retrovisor, Elijah cerró los ojos, sintiendo el peso de la injusticia, pero también la fuerza imparable de su propósito. Esta no era solo su lucha, era la lucha de cada voz silenciada, de cada destino truncado por el prejuicio y la corrupción. Su sacrificio momentáneo era una semilla plantada, destinada a crecer en un árbol de justicia que diera sombra a los vulnerables. La historia de Elijah nos enseña que la verdadera valentía no es evitar la confrontación sino enfrentarla de frente, incluso cuando el camino parece oscuro y solitario. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, nuestra integridad es nuestro escudo más poderoso, y que un solo acto de resistencia puede encender la llama de un cambio monumental. No te pierdas el desenlace de esta increíble historia. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él y ven para la próxima historia. La ciudad seguía su pulso nocturno, ajena al drama que se había desarrollado en una de sus esquinas. Pero para Elijah Vance, y para aquellos que pronto serían testigos de su verdad, el amanecer traería consigo no solo el final de una noche, sino el comienzo de una nueva era de responsabilidad y rendición de cuentas. Su viaje en esa furgoneta policial no era un descenso, sino un ascenso a una batalla aún mayor. Una que libraría no solo por sí mismo, sino por la promesa de una justicia genuina para todos. Su mirada, a través de la reja, se perdió en la distancia, en el horizonte donde la esperanza siempre encuentra un camino. El sol, al asomarse por el horizonte, no solo pintó de oro las fachadas de Harlem, sino que trajo consigo la promesa de un nuevo amanecer. La historia de Elijah Vance no terminó en aquella furgoneta. Su aparente descenso se transformó en un ascenso imparable, un eco de valentía que resonaría en cada rincón, desmantelando redes de corrupción y prejuicio. Su acto de resistencia, su sacrificio personal, se convirtió en la chispa que encendió un movimiento imparable, recordándonos que la verdadera justicia no se negocia, se conquista. Y que, en cada uno de nosotros, reside la fuerza para desafiar las sombras y construir un futuro donde el color de la piel sea solo un matiz, y la integridad, el único uniforme. Este es el legado de Elijah, un horizonte donde la esperanza, finalmente, encuentra su camino hacia la luz, iluminando un sendero de responsabilidad y rendición de cuentas para todos.